Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. En esta ocasión me encuentro acompañado de la doctora Beatriz Delgado. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Eureka. Hola, muy buenas noches. Pues muy contenta y muy agradecida por la invitación. De verdad, creo que es una experiencia muy interesante el poder compartir el micrófono y la cámara con usted y con todos ustedes. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Muy contenta y ansiosa de poder platicar algo que pueda aportarnos. Muchísimas gracias. Yo realmente estoy muy agradecido con usted. Primero, por el tiempo que nos está dedicando. Tengo plena certeza de que su agenda está saturada, que tiene N cantidad de cosas que hacer y que realmente para que esta charla pudiera ser posible, hubo un interventor de la Secretaría de Gobernación que puso orden y nos dijo, este es el momento, ahora es cuando y ustedes dos se tienen que conocer. Yo ya la conozco a usted un poco, ya tuve la oportunidad de prepararme para esta entrevista, pero las personas que nos están siguiendo, quien se va sumando a esta transmisión o quien la va a escuchar posteriormente, no la conocen tal vez, y en esta dinámica de presentación me gustaría que nos platicara a grosso modo quién es Beatriz Delgado. ¿Quién es Beatriz Delgado? Bueno, todavía no acabo de definir completamente quién soy porque creo que cada año que pasa de nuestra vida o cada momento descubrimos cosas diferentes de nuestra personalidad y eso es lo interesante y lo bonito de que nosotros busquemos siempre encontrar en nosotros cosas nuevas y que descubramos cosas nuevas que aún no conocemos, pero en general pues soy una persona que busca su realización personal, profesional. Soy una persona que apasionada de la parte profesional, en este sentido de la parte académica, que es la que creo que me distingue. Nací hace ya algunos años, 49 años para ser exacto. Soy licenciada en Administración de Empresas como preparación inicial, con una especialidad en Recursos Humanos. Y por ahí también he tenido algunos estudios en Psicología Laboral. También soy antropóloga y socióloga. Tengo una maestría en Desarrollo Organizacional y una maestría en BI. Tengo un doctorado en Ciencias Sociales y tengo una vida dedicada a buscar una mejora, no solamente en mí como persona, sino buscar siempre que haya una mejora en la sociedad y en el entorno en el que yo me desenvuelvo. Siempre he creído que los seres humanos tenemos una misión en esta vida y que la tenemos que encontrar. Mi misión creo que es aportar un poco y transmitir algo de lo que yo quizás haya vivido o estoy viviendo a las nuevas generaciones. Soy una persona muy apasionada de lo que hace, soy hiperactiva, nunca me gusta estar tranquila, me gusta estar haciendo muchas cosas, conociendo, investigando. Formo parte del sistema de investigación social de la universidad aquí en San Luis Potosí y me enfoco muchísimo en temas de sustentabilidad social. Obviamente, una parte fundamental de mi vida es esto, es buscar el bienestar de la comunidad en la que me estoy desarrollando. Soy también una hija, soy una hermana, soy una madre enfocada y dedicada a buscar también el bienestar de mi familia en todos los aspectos, pero soy sobre todo una persona que tiene unas ganas impresionantes de descubrirse y redescubrirse cada día de su vida. Creo que los seres humanos, a pesar de la edad que tengamos, siempre tenemos que ir hacia adelante y buscar esos elementos que nos hagan todavía disfrutar la vida, disfrutar lo que hacemos día a día. Y bueno, cada momento que yo estoy viva, trato de vivirlo, de disfrutarlo. Esa soy yo y creo que soy una persona que siempre busca eso, busca la mejora y busca transmitir algo, lo que sea, pero transmitir y dejar ahí alguna esencia en alguna persona con la que se topa, con la que yo me puedo topar en la vida. Gran descripción que nos acaba de presentar y justo
nos permite entender, dijo usted por ahí una palabra clave que me llamó mucho la atención y me gustó. Nos permite entender por qué hay tantas aristas o tantas rutas que ha seguido su trayectoria profesional. Y la palabra que mencionó fue, soy una persona hiperactiva, subrayo. En los años 80, en los años 90, todavía en el año 2000, la hiperactividad era considerada algo nocivo y lamentablemente se trató durante mucho tiempo a través de medicamentos de control para reducir los índices de hiperactividad. ¿A dónde llevo mi comentario? Bien enfocada esta hiperactividad, y que pondría yo entre comillas, que más bien lo llamaría curiosidad o entusiasmo, nos lleva a una diversidad cultural, académica, profesional y sobre todo al desarrollo integral de la persona. Así es, exactamente lo que acaba de mencionar, cómo la hiperactividad, a veces el concepto nos encasillaba en algunos momentos, también la parte social, que es, vuelvo a recurrir a esto, que es algo que a mí es mi objeto de estudio en la vida, cómo todos estos paradigmas a veces nos encasillaban y era, no tenemos más que una actividad, tu perfil profesional puede ser este. Creo que muchos de nosotros hay muchos ejemplos laboralmente hablando de gente que tiene un estudio, que tiene una profesión, sin embargo, se dedica a otra cosa. Yo nunca he creído que esto esté mal. Creo que los seres humanos somos capaces de desarrollar muchísimas habilidades, muchísimas competencias y la vida nos va llevando por circunstancias diferentes. A veces nos pone en un camino y cómo reaccionemos y cómo tomemos nosotros ya sea la oportunidad o la circunstancia ante el que nos pone, nos va a llevar a seguir un camino que quizás puede ser un camino que nosotros no nos habíamos establecido o no nos habíamos fijado y sin embargo puede ser que sea el que más satisfacción o el que más beneficios nos esté otorgando. Ese creo que es la parte fundamental que nosotros como seres humanos debiéramos de generar. Todos los momentos de nuestra vida, todas las circunstancias, todas las situaciones, a veces se dice fácil esta frase de que decimos, hay que sacar lo bueno. La realidad es que a veces es complejo, pero hay que ver hacia dónde o hacia qué punto o sea, a qué punto tendríamos nosotros que dirigirnos después de determinada situación. Exacto, la hiperactividad o la proactividad que hoy en día nosotros manifestamos tiene que ver con eso, con el simple y sencillamente seguir buscando, seguir por qué estoy aquí, por qué estoy en esta situación y sacar el mayor provecho, pero no solamente el mejor provecho, sino buscar que para ti represente realmente un beneficio y una satisfacción. Disfrutar lo que estás haciendo encaminado a eso, a una realización que en algún momento debiéramos de encontrar. Yo siempre he dicho, me lo dice mi hijo mucho, me dice, mamá, no tienes amigas, no tienes vida, ¿por qué te enfocas y tienes tantas cosas que hacer? Exacto, es esas ganas de conocer, de descubrir, de encontrar realmente actividades que quizás nunca habías pensado, pero que te pueden llenar en algún aspecto de tu vida y que te pueden aportar algo. Creo que cuando los seres humanos dejamos de hacer eso, una parte de nosotros empieza a apagar, una parte de nosotros empieza a morir porque la rutina, nuestra dinámica de vida a veces nos impide el que podamos tener ganas o querer hacer cosas diferentes. Y a veces también temas generacionales, de edad, o sea, también hay situaciones que a veces nos limitan muchísimo y esa es la parte que creo que nunca debemos dejar morir y que es la parte que yo tengo muy despierta y muy viva porque es el siempre querer buscar y encontrar algo más, mantenerte activo para que realmente nos sintamos útiles y creo que esa parte sí la tengo muy arraigada, me gusta mucho y creo que todos los seres humanos deberíamos de trabajar esa parte de nosotros para mantenernos realmente vivos. Esa sería la palabra. Claro, y que aquí se toca un punto importante, la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Exacto. Si hablamos de la mentalidad fija, es el síndrome del producto terminado. Yo Ujú. tengo este carácter porque así me lo heredaron mis padres, porque no voy a cambiar jamás. Tengo este trabajo porque tradicionalmente me lo enseñaron desde la familia, etcétera, etcétera. Mientras que la mentalidad de crecimiento dice, ok,
tengo este carácter, pero lo puedo modular de tal forma que lo controlo, no me controla a mí. Tengo este trabajo que me permite cubrir esta parte de mis gastos. Adicionalmente, yo también quiero complementar mi ingreso con este otro trabajo, con este emprendimiento, precisamente con sentirme vivo. Y el sentirme vivo, aquí abro un paréntesis, sentirme vivo no va ligado a lo que entendemos como el éxito convencional, sino más bien con el desarrollo de una actividad que me provoca pasión y que enfoca mi atención y mi energía. Exacto, así es. Y eso es lo más interesante, pero también es lo más difícil, porque como bien lo dice usted, normalmente traemos una estructura de vida, traemos una tradición social, familiar, laboral, donde los esquemas y las estructuras están demasiado definidos. Y a veces el salir de esa estructura ya nos hace ser señalados a muchos de nosotros y ser la oveja negra de la familia o ser la persona. Yo comentaba en alguno de mis trabajos, me decían el término de ingobernable, y digo, y no tenía que ver con el sentido de no dejarte gobernar, sino te sales del deber ser. Y no necesariamente ese deber ser es lo correcto. Hay veces que nos limita y que nos ata de manos a poder generar y hacer cosas diferentes. Y el gran reto está en eso, en poder librar ese miedo primero que nosotros tenemos a ser diferentes o a hacer cosas diferentes y al impacto que nuestro alrededor, nuestra sociedad, nuestra familia puede generar. El por qué tú hiciste esto, por qué no cumples las expectativas, por qué no estás rompiendo el patrón. Vamos a hacer un poquito de historia. Hace algunos años, bueno, hasta nuestros papás decidían casi creo que íbamos a estudiar, con quién nos íbamos a casar. Teníamos nuestra estructura de vida perfecta, era el casarte, los hijos, el perrito, la casita, y ahorita ir en contra de todo eso, o el decir eso quizás no es lo que yo quiera, y no estoy hablando de mi caso, sino de las generaciones que ahora están presentes, es cómo puedo ir yo contra esa parte y buscar realmente lo que a mí me haga feliz, lo que a mí me haga sentir que estoy disfrutando. La famosa pirámide de las necesidades, ¿no? Cómo los seres humanos tenemos diferentes niveles de apreciación sobre lo que realmente nos puede llenar. Y ahí vamos a lo más importante, tenemos que identificar qué es lo que a mí me llena, qué es lo que me hace feliz. Todos quizás, como lo decía usted, tenemos que cubrir necesidades pues económicas, ya sabemos, de abrigo, de alimento, pero hay algo más que a veces no dimensionamos porque no necesariamente se cubre una y vamos de manera progresiva, sino a la par debiéramos de estar cubriendo todas nuestras necesidades para poder tener ese desarrollo y ese crecimiento, pero sobre todo esa evolución como seres humanos y como personas activas en una sociedad. Aquí el reto es cómo enfrentamos todo eso y creo que ahí es donde a veces nos falta un poco y hay que trabajar muchísimo en buscar el cómo dejo atrás todas esas ataduras sociales, emocionales, físicas que muchas veces nosotros mismos generamos. Y que también tiene que ver con los elementos que nos construyen como personas. Si yo como persona no siento las bases de lo que será mi presente y por resultado mi futuro, puedo hacer cualquier cosa en la vida sin un propósito y al final sentirme vacío, vago, desorientado, porque no tengo la más remota idea de para dónde voy. Sin embargo, si yo enfoco mi atención, si yo digo que estoy haciendo esto porque esto es parte de un plan y este plan me va a llevar a este objetivo y este objetivo va a dar este resultado, entonces, mientras tenga sentido para mí, los demás poco a poco se estarán sumando al ejercicio que yo estoy detonando. Si no tiene sentido para mí, tampoco lo puedo comunicar. Y hablando de comunicación, ese es otro punto importante. Las personas que tienen esta visión hacia el futuro, que planean, que proyectan, que organizan sus ideas,
tienen hambre de comunicarlo. Es como si tú encontraras un tesoro, ves que es maravilloso y quisieras que todos tuvieran ese mismo tesoro, ¿no? Es esa necesidad de compartirlo. Así es, así es. Y fíjate que retomando algo de lo que comentaba sobre tener nuestros objetivos, la mayoría de los seres humanos no nos enseñan, a la mayoría no nos enseñan a establecer objetivos, a fijarnos nuestros objetivos. Quizás los que tenemos la oportunidad de tener a lo mejor alguna preparación en el área administrativa, sabemos que existe una materia donde se nos habla de una planificación, pero los seres humanos, en realidad, todos deberíamos de trabajar en base a nuestros objetivos, plantearnos para tener exactamente un punto a dónde llegar. Yo pongo mucho el ejemplo de entre un sueño y un objetivo. Le digo, los sueños se quedan. En el momento en que un sueño se convierte en un objetivo, lo podemos alcanzar porque tenemos los elementos que nos permiten medir si vamos, el alcance que podemos llegar a tener, revisar si vamos por el camino correcto. Cuando es un sueño, pues no lo materializamos, se queda en algo totalmente subjetivo, intangible. Digo, si bien el objetivo hasta que lo alcanzamos se puede convertir, al final de cuentas, si no tengo elementos para poderlo ir alimentando y ver si realmente voy a llegar, nunca voy a tener un lugar a donde llegar. Esta parte es bien interesante porque sí tendríamos nosotros como seres humanos que plantearnos cuáles son nuestros objetivos. Y yo siempre les digo a las personas, a mis alumnos, qué importante es también tener clara nuestra misión y nuestra visión en la vida. Nuestra misión, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos? Ok, esta parte de trascender y de comunicar tiene que ver con eso, en el sentido de que yo tengo mis objetivos claros y sé hacia dónde quiero ir y también sé por qué quiero llegar ahí. ¿Qué es lo que busco? No sé, obteniendo un grado académico, pues a lo mejor una satisfacción profesional, a lo mejor un mejor ingreso, una mejor posición, reconocimiento social. Y obviamente el momento en que yo llego a ese objetivo, pues me va a hacer quererlo transmitir y querer que todo mundo se entere de que se logró y que esto que yo estoy obteniendo va a tener una repercusión primeramente en mi persona y después en los demás. Y aquí es el tema también que yo a veces cuestiono mucho y les digo, qué importante es eso, que tengamos la claridad y no dejar que quizás el entorno en el que nosotros estamos nos determine los objetivos. En algún momento me tocó estar en una entrevista de trabajo y me decían, es que hicieron toda la propuesta y me decían, pues si en 2 meses nosotros ya sabríamos en 3 meses si usted es la persona que queremos que trabaje con nosotros. Vamos a ver si logra los objetivos, si se adapta al perfil, si los desempeños son los esperados. Y yo les decía, ok, pues también en esos 3 meses yo podré tomar una decisión si ustedes son la empresa en la que yo quiero trabajar, si ustedes cumplen las expectativas. Y a veces esa postura es difícil tomarla en nuestra vida porque nos da miedo en llegar a algo que no pueda cumplir nuestras expectativas. Y cuando no lo hacemos es porque ni siquiera tenemos claro qué es lo que estamos buscando en un trabajo. Entonces, por eso a veces nuestra vida profesional está llena como de situaciones conflictivas y ahí volvemos a caer. Qué importante es tener claro qué es lo que yo busco en la vida, en un trabajo, en una pareja, en mi entorno, qué busco y qué es lo que quiero. Y creo que esa parte la deberíamos de trabajar todos los seres humanos. Siempre les digo, hay tantas cosas que cuando yo salí de la escuela hubiera querido que alguien me dijera, como estos elementos de inteligencia emocional, de resiliencia, de toma de decisiones, de manejo de conflictos, toma de decisiones, todas estas habilidades que vamos desarrollando poco a poco y que solo la experiencia y que el día a día en un trabajo, en cualquier ámbito, pues nos va arrojando. Entonces, esa parte es muy interesante. Y en base a eso, pues somos capaces o no de comunicar. Y no tanto cuando llegamos a un objetivo. Nuestro transitar comunica muchas veces más a nuestro entorno lo que yo estoy buscando, lo que yo quiero. A veces los hechos dicen más que 1000 palabras y a veces el trayecto o mis acciones que van generándose a través del tiempo en los diferentes entornos, pues nos van diciendo lo que queremos decir y va la gente percibiendo lo que ellos quieren, pero también lo que a nosotros nos interesa que se perciba. Y que en esta parte de la negociación entre lo que nosotros
queremos hacer, lo que la gente percibe, allí es donde entra precisamente la rebeldía. A mí me gustó mucho entender el concepto revolución desde la perspectiva histórica que tiene que ver con cambio. La revolución es cambio. Claro. Siempre lo asociamos con un movimiento social que va acompañado de un movimiento armado y que este movimiento armado produce consecuencias. Efectivamente, pero la revolución vista desde la parte del cambio hace que las personas que son subversivas, que van en contra del sistema, que tienen o encuentran la manera de hacer mejor o diferente lo que ya está construido, estos rebeldes son los que han transformado el mundo y lo puedes transformar desde tu propio entorno. La rebeldía no está divorciada del apego a la normatividad. Yo puedo Totalmente. respetar un reglamento, hacerlo valer, pero puedo tener la facultad de encontrar dentro de ese reglamento aquellas fugas de la ley, que hay inconsistencias, y ahí podría ingresar la rebeldía. Fíjate que sí, que tienes razón. Y ahorita voy a sacar un concepto que es completamente nuevo y que mucha gente quizás no conocemos, que tiene que ver, esta parte de la rebeldía o de la revolución tiene que ver obviamente con toda esta generación de nuevas estándares, de nuevas dinámicas, no de ir en contra, sino de generar cambios con una mejora, quizás en estructuras que no es que estén obsoletas, sino que se han quedado estancadas o se han quedado fijas y obviamente la dinámica del mundo nos dicta que debemos de hacer cambios. Últimamente hablamos mucho de la sustentabilidad y cuando hablamos de una sustentabilidad social y las personas nos dicen, ¿qué es eso? Es la capacidad de reinventarte como ser humano y de generar habilidades y competencias diferentes que te permitan cambiar el entorno, pero también cambiar tu perspectiva y tu posición ante la vida. Son términos que a veces salen así como de moda y wow, o sea, cuando salen todos estos términos, digo, no me dejarás mentir, cuando sale en el 2000 el término de calidad, bueno, todos decíamos, wow, calidad. Digo, yo nací cuando no había calidad porque no existía el concepto y el primer concepto de calidad era cero error, entonces decías, ¿cómo? Y ahorita ya estamos hablando de un concepto de mejora continua, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, no sé qué haríamos con esto. Igual la sustentabilidad. La sustentabilidad social va enfocada a esta parte de los aspectos revolucionarios de los sistemas y las estructuras sociales, laborales que tenemos, pero enfocado totalmente al ser humano. Esta parte de buscar cómo tú generas una competencia o una habilidad que te permita hacer las cosas de una diferente manera, hacer cosas diferentes, buscar el cómo, ir en contra no de las leyes o de las estructuras, sino en contra de aquellos hábitos que te impiden seguir evolucionando y seguir desarrollándote. Entonces, esta parte de la innovación que sin duda alguna trae consigo un movimiento de revolución o un movimiento de rebeldía, al final de cuentas es eso, es manifestar y es alzar la voz y es generar un cambio desde la parte personal, desde adentro, desde el ser humano para impactar a estas estructuras. Esa parte de la rebeldía es un concepto que a nosotros, bueno, yo siempre uso esta palabra en mis tiempos, hace algunos años, bueno, wow, era un tabú, ¿verdad? O sea, ser rebelde, eras un rebelde sin causa, eras una persona que ibas en contra y entonces ya todo estaba mal. No, creo que esa parte hay que retomarla, pero encausada correctamente. El término ahorita de la sustentabilidad social nos permite eso, nos permite generar, antes de generar, buscar cuáles son las competencias que deseo desarrollar para ir no en contra, sino para mejorar las estructuras en las que estoy. Y si indudablemente vamos a ir en contra de algo que ya está establecido, pero para mejorarlo, pues creo que es válido. Es válido. No estaríamos ahorita nosotros comunicándonos de esta manera si alguien algún día no hubiera tenido la iniciativa y hubiera tenido esta actitud de revolucionar los aspectos básicos de la comunicación.
Era impensable hace 20 años el pensar, el imaginar que íbamos a estar aquí comunicándonos, que íbamos a estar en tiempo real con personas de otro país, impensable el que íbamos a tener productos que se iban a estar comercializando desde otras partes del mundo y que iban a llegar en 2, 3 días, y todo este tipo de situaciones eran impensables. Entonces, creo que la parte de la revolución, de la rebeldía nos lleva a eso, a una mejora, sobre todo en la calidad de vida que estamos proyectando hacia el futuro. Sí, y que me haces recordar un poco la caricatura que seguramente las nuevas generaciones no conocen de los supersónicos. Yo tampoco, ya esas no son de mi tiempo. O sí los conozco. Esas yo no las veía. Es cierto. Donde, tal cual, ¿no? O aquellas donde el santo agarraba el zapato y se comunicaba con alguien más. Mira, por aquí llega un Sí. saludo, el buen Arturo Chantrés Oreza, por acá en Veracruz, director de Colegio Americano, Colegio Villarrica. Un saludo, Arturo. Gracias por escucharnos y bueno, pues también está apoyando, que excelente conversación con Betty. Gracias. Vamos, esta visión subversiva que busca una transformación social, en realidad, Beatriz, no es descubrir el hilo negro. Yo es algo que le comento, en efecto, a los estudiantes y también a las personas con las que convivo. Las buenas prácticas no se trata de desechar todo lo que ya No. sabemos y volver a empezar. Perdemos tiempo con eso. Más bien, volver a pensar o replantearnos qué de lo que tenemos sí sirve y de lo que sí sirve, cómo lo podemos hacer diferente. Si hacemos las cosas siempre igual, vamos a tener los mismos resultados. Si hacemos un pequeño cambio y lo vemos en geometría, si yo a la recta le agrego 1 grado, en el punto cero es 1 grado, pero a 100 metros ya tuve una desviación abismal. Así es. Y fíjate que aquí voy a hacerte un comentario que escucho mucho. Exacto, no se trata de eliminar lo que existe, se trata de que mejoremos. Y en muchas ocasiones me ha tocado escuchar en diferentes foros, es que es mejor construir sobre cero que reconstruir sobre algo. No, es que es más cómodo, es mucho más fácil, es más costoso. Eso también es bien importante que lo veamos fríamente. Y te hago una analogía con la parte de la construcción. Es más fácil tirar una construcción y construir una casa sobre un terreno limpio que tratar de adaptarnos a una construcción antigua que tiene pues ya sus temas de la cañería, de los tabiques ya un poco dañados, las estructuras. Pero ese es el reto, que seamos capaces de identificar qué es lo que realmente nos sirve de esa estructura, porque primero es algo que ya fue funcional en su momento. ¿Sí? Nosotros debemos de reconstruir sobre eso porque estamos mejorando, estamos en una misión de una mejora, ¿sí? Hablando de calidad, todo es perfectible siempre. Esa es la gran ventaja, todo es sujeto a que lo podamos mejorar, pero a veces los seres humanos queremos lo más fácil y es más fácil para nosotros y más cómodo, aunque sea más costoso, el que se tire todo y así, estructurarlo tal y como lo quiero. Y ese es el gran reto que a veces tenemos los seres humanos. Cuando llegamos a una comunidad o que nos vamos a insertar en un ámbito laboral, en una escuela, híjole, ¿cómo te adaptas a algo que ya está estructurado, a un grupo que ya está avanzado, donde ya los alumnos tienen 2, 3 ciclos que iniciaron y llegas y tú, no, pues quiero que haya, es que es más fácil empezar desde cero porque todos somos nuevos. ¿Me explico? Sí, pero el reto no es ese, el reto es que los seres humanos debemos de tener la capacidad de adaptarnos a los entornos en los que estamos y ojo, que eso lo manejamos mucho en sustentabilidad y de adaptar nuestro entorno a nosotros. Que eso a veces es lo más difícil y más cuando no tenemos claridad de objetivos, de misión, cuando no tenemos una claridad de acción. Es decir, ¿cómo hago que la sociedad en la que me estoy insertando me acepte? Y entonces cambio yo mi estructura, cambio mis perfiles, cambio mi esencia para ser aceptado o estar
o estar alineado a una estructura. No, aquí nosotros los seres humanos debemos de buscar no solamente lo más cómodo y lo más fácil, sino lo que nos implique una proyección de crecimiento o de estabilidad a lo largo del tiempo, ¿me explico? Entonces, esa parte cuando decimos, híjole, prefiero no hacer nada, prefiero destruir todo para que no funcionamos así. Los seres humanos, te digo, y muy bien lo acabas de mencionar tú, o sea, nadie estamos inventando el hilo negro. Aquí ya alguien ya pensó antes que nosotros algo. Generalmente nosotros vamos a tener, como seres humanos proactivos, desarrollar ideas diferentes o mejoras, pero la realidad es que ya hay un trabajo hecho y sobre eso nosotros tendríamos que adaptar. Digo, si tenemos un perfil creativo de innovación, pues adelante, siempre va a haber ese campo de acción. Pero cuando estamos hablando de estructuras sociales, sobre todo, es importante que tengamos la claridad de que nosotros llegamos a un entorno donde vamos a tener que convivir con algo que ya existe. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esa estructura? No la puedo desaparecer y hacerla como yo quiero. Yo no puedo llegar al trabajo y borrar a todos mis compañeros o borrar a todos mis alumnos porque Quedan no ganas, puedo. ¿eh? Sí, eso que no, nunca, o sea, seguro, pero no lo puedo hacer. No tenemos la varita mágica para desaparecer a todo mundo. Entonces tenemos que tener esa habilidad de cómo, y ahí es donde está lo complejo, porque imagínate, si estamos hablando de estructuras materiales, físicas, puede ser sencillo, pero cuando estamos hablando de estructuras personales, de individuos, y tienes 10, 20, 30 compañeros o 10, 20, 30 personas con las que interactúas, hasta en tu propia familia. Hay veces dices, yo no sé, yo soy adoptado porque no me llevo con, Sí. no tengo empatía no tengo afinidad con nadie. Eso es lo difícil. Y ahí es donde está el gran reto de nuestra sociedad, el cómo poder lograr esa convivencia de una manera armónica, pero no solamente esa convivencia, sino ese transitar de objetivos, de acciones que nos permitan, pues, el impacto que estábamos mencionando y mejorar lo que estamos viviendo, o sea, cómo aportar y desarrollar una estructura mucho más funcional. Claro, y aquí hay dos factores. Uno, lo que llamamos la ceguera de taller, cuando decimos las cosas así estaban, tradicionalmente se ha manejado de la siguiente manera y no funciona, pero estamos acostumbrados a que es así. Y la segunda, aprovechar el entorno. Ahora que hablabas precisamente de la sustentabilidad, me acordé precisamente de un arquitecto que tiene una casa famosísima en la Ciudad de México, la Casa Barragán, donde el terreno, para empezar, es un terreno irregular, va en declive. Segundo, había vegetación y sobre la vegetación se construyó. Si había un árbol, se respetó el árbol. Se pensó en el aprovechamiento de las estructuras para que tuviera estos desniveles donde la iluminación del sol aportara paisajes naturales y le diera vida a la casa. La casa en sí es una casa muy compleja desde el punto de vista de la arquitectura, pero al mismo tiempo muy rica en cuanto a forma, en cuanto a geometría, en cuanto a estructura, y te pone a pensar precisamente en cómo puedes aprovechar el entorno, lo que tienes a la mano para tu beneficio. Hacer lo que puedes con lo que tienes. Exactamente. Fíjate que ese fue el origen de la sustentabilidad. Si lo enfocamos ahora a esta parte de los seres humanos, ¿qué puedo hacer yo con los humanos, con los compañeros que tengo, con las personas, con el recurso, con el capital humano que yo tengo? ¿Sí? ¿Qué puedo yo como ser humano? Hay que aprovecharlo. Pero es mucho más complejo. Yo siempre te he dicho, o sea, bueno, este tema de la casa, obviamente la parte de la naturaleza, el aprovechamiento, pues al final de cuentas no hablan, no se mueven, no dicen nada. Cuando llegamos con personas, cada persona es un mundo diferente, con una estructura mental, física, emocional, con una carga impresionante que transmite y que impacta a este entorno. Entonces, es mucho más difícil. Cuando hablamos de sustentabilidad social, hablamos de lo complejo que puede resultar el que puedas primero descubrir qué tienes en tu equipo de trabajo, para mencionarlo así, qué tienes en tu familia, qué tienes en tu grupo,
y con eso poderlo trabajar y desarrollar. Y si hablamos de otros tipos de competencias, estaremos ya quizás hablando de un liderazgo, de una facultad de comunicación, de un coaching, o sea, todas estas habilidades que en un momento dado te pueden permitir esto, para lograr con los recursos que tú tienes, poder generar cosas diferentes. Y algo que tenemos los seres humanos es que hace mucho tiempo salió un libro muy interesante, ¿Quién se llevó mi queso? Que fue wow, era la panacea de todos los, del tema del cambio organizacional. Y era esta parte de la resistencia al cambio que tenemos los seres humanos, de por qué me mueves de lo que yo siempre he hecho, lo que tú decías, así se ha venido haciendo, así funciona, ha salido, ya tengo 20 años, tengo 10, tengo 20 haciendo lo mismo, y no, o sea, ¿dónde queda esa parte de tu desarrollo, de tu crecimiento, de tu habilidad, de tu generación de habilidades diferentes? Muy importante que identifiquemos cuando estamos hablando de un equipo de trabajo que tengo para poderlo generar y aprovechar esos recursos, así como aproveché la naturaleza, el árbol para mi construcción, que tengo en mi equipo de trabajo. Pero a veces nosotros como elementos de un equipo de trabajo tampoco tenemos claridad de qué tenemos nosotros. En una entrevista de trabajo, siempre yo les decía a las personas con las que hablaba, lo más difícil es cuando te piden que te describas y que digas, dime cinco habilidades que tengas, 5 fortalezas, cuando hacemos un FODA de manera particular, ¿cuáles son tus principales amenazas? La gente nunca, pocas veces, nos detenemos a un poquito a conocernos, a investigarnos y a identificar qué tengo y qué no tengo. Y entonces ahí hacemos todavía más complejo la situación, porque pues, si yo a veces no tengo la claridad de lo que puedo proporcionar o de los recursos que yo te puedo dar, pues a veces la persona que está de frente, que está a un lado, que está allá, no lo puede ver, porque yo tampoco tengo la claridad de transmitirlo. Entonces, ahí es un doble trabajo, porque no solamente es encontrar con qué recursos tengo, es aprovechar esos recursos para realmente lograr un objetivo y sobre todo, pues que sea eficiente el esfuerzo. En este caso, si hablamos de un equipo de trabajo, de la colectividad, si sea un esfuerzo, yo también siempre les pongo como ejemplo, no solamente la dinámica de un trabajo, con nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con los hijos, porque todo esto no solamente tiene que ver con ciertos ámbitos, es nuestra vida. Todo lo que proyectamos en nuestra vida personal, sin duda alguna se proyecta en nuestras relaciones de todo tipo. Entonces, qué interesante es buscar en mí primero, identificar qué tengo y luego viene la parte más compleja, porque luego ya sé lo que tengo y sé lo que no tengo y sé lo que puedo mejorar, pero a veces es bien tranquilo porque pues, ahí lo dejo, no necesito más. Ahorita con el mínimo esfuerzo que realizo, cobro mi sueldo, con el mínimo esfuerzo mi esposo está contento, con el mínimo esfuerzo mis hijos dan las calificaciones y bueno, esa parte también, o sea, lo que decías tú, cómo buscar diferentes caminos para hacer las cosas. Y hablamos mucho de si el resultado no se está obteniendo es porque debemos hacer las cosas diferentes. Pero hay veces que aquí la parte actitudinal es la que nos limita, es decir, ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya no quiero esforzarme a buscar de qué manera puedo hacer las cosas diferente. Claro que sí. Vamos a otro saludo. Por aquí, Sukey Cárdenas dice que siempre es alucinante escuchar a personas con gran conocimiento. En este caso, la doctora, gracias por compartirlo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hablando de personas, ahora que hacíamos esta vuelta de la naturaleza o los objetos inertes a las personas que son complejas y tienen una dinámica social, me ponía yo a pensar precisamente en un principio base que utilizamos dentro del reclutamiento y que yo me gustaría proclamarlo como principio universal. ¿A qué me refiero con ello? Si una persona tiene actitud, las habilidades se las puedes crear. Así de sencillo. Hoy en día, y aquí haciendo un comercial, no voy a mencionar una sola marca, hay muchas y cada quien sabrá cuál es la que le guste. Hoy en día, los reclutadores ya no se fijan solamente en tus grados académicos o títulos nobiliarios.
se enfocan en las habilidades blandas o duras que tienes en relación a microcursos o microespecializaciones que te certifican como competente para algo. Mucho tiene que ver con esta vorágine de el avance tecnológico y las soluciones rápidas que tenemos a ello, pero vamos a pensar mucho más lejos. La capacidad de solucionar problemas. ¿Para qué te contrataron? Para resolver problemas. ¿Por qué te contrataron? Porque la persona que estaba antes no los resolvió. Te toca a ti. Exactamente. Fíjate que eso que acabas de mencionar es bien importante y lo refuerzo. Hoy en día, también digo, tenemos relativamente pocos años con este concepto de las competencias, del desarrollo de competencias. ¿Qué es una competencia? Pues no es más que una habilidad que certificamos. Las habilidades, yo siempre les digo, las habilidades no las vamos a identificar si no buscamos cómo generar esas habilidades. Voy a poner un ejemplo que también yo uso mucho. Cuando somos mamás de pequeños, y primero no sabemos qué hacer con los chamacos y los metemos a clase de todo lo habido y por haber. Pero la realidad es que además de estar buscando entretener, estamos buscando que ellos generen o encontrar las habilidades o para qué tienen la facilidad. Y después fomentar esas facilidades o esas habilidades que tienen. Yo les digo, ¿tienes habilidad para tocar el piano? No. ¿Cuándo lo has tocado? ¿Has alguna vez intentado? Capaz sí, tenemos habilidad para la cocina. Esas son las formas en las que nosotros deberíamos de buscar para qué somos buenos, ¿sí? Desarrollar esta habilidad y buscar trabajarla, ¿sí? Esta parte que acabas de mencionar de que hoy en día son mucho más importantes, efectivamente, la parte académica, si bien es muy importante porque te da todo el soporte de conocimiento para un desempeño determinado en una posición laboral, al final de cuentas hay cosas que podemos aprender, el uso de la computadora, los procesos, los procedimientos de cada uno de los puestos, pero lo que las habilidades blandas o las competencias blandas te otorgan es la capacidad de resistir el tiempo de aprendizaje y la dinámica de convivencia mientras tú desarrollas otro tipo de habilidades, ya sea que complementen tu preparación profesional o que le atribuyan a esta preparación. No solamente la toma de decisiones, y yo siempre les digo, la toma de decisión la estamos haciendo desde el que nos estamos levantando y estamos abriendo el closet a que nos brinque lo que nos queremos poner. O sea, decides qué quieres ponerte, decides qué vas a desayunar, decides si te vas a ir temprano, si le existe caso a la alarma. Sin embargo, este tipo de pensamiento no se nos genera a través de los primeros años de educación. Sí, es algo que nosotros aprendemos con la cotidianidad de nuestras actividades y nunca formalizamos hasta que llegamos a una posición empresarial donde tenemos que buscar tomar una decisión. Y no solamente tomar una decisión, ¿cómo manejamos un conflicto? A veces que no tenemos ni la claridad de qué es un conflicto. Me da mucha risa porque a veces llega la gente y dice, estoy conflictuada, tengo conflicto. Yo, ¿realmente sabemos lo que es un conflicto? Tengo muchos problemas, tengo muchísimos problemas. Digo, chicos, no sabemos ni lo que es un problema. Sí, también tenemos que aprender a resolver los problemas, a manejar los conflictos, a comunicarnos asertivamente, todas estas habilidades, trabajo en equipo. Anteriormente, bueno, era grupos de trabajo, luego migró a trabajo en equipo, luego a equipos de alto desempeño. Ahorita estamos con la etapa del trabajo colaborativo. Digo, es lo mismo, simplemente con una aplicación y un contexto diferente, pero sin embargo son habilidades que debemos de tener. La actitud de servicio, este tipo de habilidades, la negociación, de liderazgo, todas estas partes, todas estas habilidades a veces aportan mucho más, ¿sí? Y te permiten el tener un mejor desempeño. Hoy en día, no me dejarán mentir, muchas de las personas que están involucradas en el área de recursos humanos, los conflictos o los índices de rotación elevados de una empresa no tienen que ver con que alguien no sabe desempeñar correctamente su trabajo. La gente se va de un trabajo porque simplemente no pudo con el ambiente laboral, no fue un gestor de cambio, no tuvo un adecuado manejo de emociones, no pudo resolver un problema, no hubo trabajo colaborativo y ante ese tipo de situaciones, todas las áreas de recursos humanos presentamos en Choco, decimos, ¿qué hacemos para que esa mentalidad cambie un poco? Yo siempre les he dicho, la actitud nos da todo.
nos da la posibilidad de aprender y desarrollarnos. Hay cosas que vamos a aprender, pero ojo, si no tengo la actitud de aprender, pues no lo voy a aprender por más que esté 10 años en el mismo puesto, que tenga, si no tengo la disposición. Entonces, este tipo de habilidades son las que hoy en día nos dictan cómo estamos funcionando como sociedad, porque volvemos a lo mismo. No solamente es en un plano laboral, nuestras relaciones personales. O sea, yo hoy en día veo muchísima estadística, hicimos una proyección social de un estudio en la universidad donde el 60% de la población en edad, en referencia hace 10 años, estaba ya en posibilidades de establecer una familia formal, de tener hijos. Y vemos las estadísticas de hace 10 años y nos vamos contra la de 50 años y ahorita la gente no quiere ni casarse, ni vivir con nadie, no quiere tener hijos, y esto no es más que un indicador de la poca desarrollos, de la poca habilidad de convivencia y desarrollo social que tenemos. Hay veces que preferimos estar solos, no dialogar, no tener nada que ver con la gente. ¿Por qué? Porque no hemos puesto en práctica nuestra habilidad. Nosotros cada vez nos cerramos más a la interacción. No es que esté mal, al final de cuentas somos resultado de todo lo que se ha venido presentando en los últimos años. Y no hablo solamente de los temas de pandemia, o sea, si nos tocó esta etapa, digo, creo que fue muy significativa, pero la sociedad y la conducta de la sociedad es cíclica. Nosotros eh, tendemos a cada ciertos años a repetir los patrones. Y ahorita estamos en un patrón donde nos implica el no tener tanta interacción, el no generar un compromiso social, porque es un compromiso. Le huimos a las responsabilidades también laborales. Estábamos viendo la estadística que salió últimamente publicada en nuestros estudios de la universidad, donde nos decía que el 25%, un 23, 24, 25% de los chicos no tienen un interés en generar una relación laboral formal en una institución. Todos ellos alumnos de recién ingreso. Dices, cuando tú estabas estudiando, lo que más querías era salir a trabajar, ya estabas antes de salir de la carrera buscando trabajo, ese era como tu objetivo. Y ahorita los chicos dicen, no, pues voy a salir, me voy a ir a estudiar, me voy a ir a viajar un año, regreso, sigo viviendo ahí con mis papás o algo, y ya después veo dónde trabajo. Y esa parte es interesante porque más que de ver, es un tema generacional, tiene que ver con nuestros hábitos de socialización, tiene que ver con ese miedo y esa huida que hacemos de nuestras responsabilidades como tal, de nuestro crecimiento y de nuestra posición ya de adulto, por así decirlo. Entonces, creo que esa también es una parte bien interesante. Si no desarrollamos todas estas habilidades desde antes, llegamos a un entorno laboral y si es que llegamos, no sabemos cómo enfrentarlo y si no, no queremos ni siquiera llegar. Platicado también en las áreas de recursos humanos, cuando hablamos de una entrevista, el hecho de no poder ni siquiera hablar de ti, un poco expresar cuáles son tus objetivos, cuáles son tus aspiraciones, tus percepciones del entorno, también tiene que ver con esta parte de las habilidades que quizás no hemos desarrollado. ¿Qué hacemos para desarrollar estas habilidades? Porque yo siempre les digo, aquí lo más interesante es que primero identifiquemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Hay gente que tiene la facilidad de palabra, hay gente que de pronto, yo les digo a los alumnos, hay gente que intermedia los conflictos, ahí ya se están peleando los compañeros y alguien llega y pone orden, y pues eso es una habilidad, hay que desarrollarla, hay que trabajarla, hay que alimentarla, hay que enriquecerla. Más que certificarla, que es lo que nos da la competencia, pues hay que trabajarla para que la desarrollemos y que en algún momento la podamos aplicar. Y sí la aplicamos, al final de cuentas, todos tomamos decisiones. Estar aquí es una decisión, el agarrar una vía de comunicación o de transporte a la institución es otra decisión. Todos nos comunicamos. Aquí el objetivo no es quizás saber cómo lo hago, sino realmente validar que lo estemos haciendo de una manera efectiva y correcta. Claro, y dentro de todo esto tienen las emociones un papel muy importante, hablando quizá de la inteligencia emocional, obviamente de la convivencia entre personas y sobre todo de el bienestar, ¿no? Que además ya está determinado o tipificado en una normatividad de índole laboral. Te comparto una buena práctica que tenemos por acá.
y a lo mejor haciendo como esta dinámica colaborativa entre académicos que somos, tal vez como idea tú la puedes explotar como mejor te convenga. Tengo una reunión semanal con el equipo académico, y en esta reunión semanal, a base de la observación, me di cuenta de que hay talentos o liderazgos silenciosos que son efectivos, que trabajan, pero que se queda en sus cuatro paredes del cubículo las grandes ideas que transmiten. Específicamente hablo de la chica que está encargada de biblioteca, nuestra coordinadora de biblioteca. Ujú. La reunión con ella la tengo en su cubículo, dentro de la biblioteca, y me di cuenta de algunas cuestiones. Concreto, le pedí que nos hiciera en la reunión integral una presentación de buenas prácticas de cómo ella administra la biblioteca. Dentro de las buenas prácticas hay dos importantes que cabe señalar. La primera, siempre sonreír. Y se me hizo fascinante. La justificación a siempre sonreír es, en la biblioteca es un espacio de estudio, pero también es un refugio para el estudiante. Nunca sabemos cómo viene de casa, nunca sabemos si en la clase tuvo un nivel de estrés o ansiedad alto, viene a prepararse para un examen, pero a veces viene cabizbajo, viene preocupado, viene con emociones muy revueltas. Ujú. Y lo que encuentra es una cara sonriente que le saluda con amabilidad y que le dice, pasa, ¿cómo estás? Bienvenido, le cambia la vida. Y la segunda es no reprender. Menciona, dentro del espacio de biblioteca, tenemos la regla de que debe de estar en silencio porque es un espacio de estudio. Ujú. En el caso de no reprender, simplemente es levántate de tu escritorio, voltea a verlos y pregúntales, ¿todo está bien, chicos? ¿Necesitan algo? ¿Estás al pendiente de ellos? ¿Sabes que están ahí? ¿Saben que estás ahí? No necesitas decirle, cállate, estamos en silencio. Con que te hagas presente es más que suficiente para poder marcar la diferencia. ¿Cuál es el resultado? NPS, que es nuestro indicador. Arriba. En el apartado de biblioteca, arriba del estándar, arriba del promedio y arriba de el top, ¿no? de alineación en cuanto al recurso de biblioteca. Una pequeña acción como el sonreír hace la diferencia. Vamos, lo ligo mucho a lo que estás diciendo o lo que nos estás comentando acerca de las actitudes, las habilidades, las cosas que son aspiracionales para los chicos. Hoy en día, este elemento tan sensitivo que son las emociones, ligado a los padecimientos de índole emocional como la ansiedad, Depresión. mezclado en un entorno laboral, híjole, es una bomba de tiempo y ahí es donde estallamos todos a la menor provocación. Exactamente. Fíjate que sí, acabas de mencionar ahorita el ejemplo que pusiste de biblioteca, es un claro ejemplo de lo que hoy en día estamos manejando como trabajo colaborativo. Anteriormente, el trabajo en equipo era identificar muy bien que cada elemento de un equipo tenía un rol muy específico. Había el líder, había el que era bueno para las presentaciones, había el que era bueno para hablar. ¿Qué nos marca hoy en día el trabajo colaborativo? No es solamente identificar roles diferentes, es que dentro de tu posición en un equipo de trabajo seas capaz de influir, motivar e incentivar desde tu misma trinchera a tus compañeros de trabajo. Colaboro contigo aportando esta parte que a mí me ha funcionado, porque hay veces que pensamos que entre nosotros, pues no podemos decirnos cómo hacer las cosas porque yo soy dueño de mi proceso, yo soy dueño de mi realidad, de mi emoción, de mi situación, y hay veces que no nos permitimos escuchar
mucho menos que los demás participen. Somos celosos de nuestra posición, de nuestro proyecto de vida, en este caso de nuestro trabajo, y eso a veces es bien complicado. Esta parte que nos mencionas del trabajo colaborativo y de cómo yo puedo aportar, muy interesante. La parte de ahorita que me dices de la sonrisa, eso es fundamental. Hace también algunos años salió el boom del PNL, no sé si por ahí la programación neurolingüística también era lo máximo porque te veías en el espejo, sonreías y ya ibas a hacer que todo el mundo sonriera. Si bien el principio básico es tu comunicación, tu cuerpo, tu mente, tu expresión comunica y transmite de manera directa, es la realidad. O sea, si tú sonríes, inmediatamente debieras de recibir una sonrisa. Sí, pero lo más importante es que tú realmente te convenzas de que estás feliz, de que estás contento y de que realmente quieres aportar esa parte. Esa actitud que tú planteas y siembras desde la primera hora del día, pero no solamente un día X, sino que vas trabajando todos los días. Hoy en día todo el mundo dice, vamos a decretar, o sea, bueno, no se trata de decretar, se trata de asumir la posición y la actitud o cómo vas a enfrentar día a día tu jornada. Lo que acabas de mencionar es de la parte emocional. Siempre ha existido. Yo a veces me sorprendo mucho porque tengo alumnos que me dicen, es que estoy deprimido, es que tengo ansiedad. Es que, digo, claro, chicos, siempre ha existido. En aquellos entonces de nuestra vida infantil o adolescente no nos permitían nuestros padres estar deprimidos porque salía la chancla voladora, ¿verdad? Y nos quitaban la depresión. Hoy en día con todas las actualizaciones que ha sufrido nuestra ley y toda la parte de reglamentación para ciertos procesos, ya eso no puede ser posible. Pero hay una realidad. Hoy en día el tema de la salud mental es importantísimo. ¿Cómo podemos nosotros también monitorear y poder tener como un termómetro de saber cómo vamos a trabajar con esta parte para que no se detonen situaciones que se nos salgan de control? Esa parte también implica un reto y tiene que ver con la cuestión emocional. La inteligencia emocional nos habla más allá del que podamos identificar cuáles son nuestras emociones y cuáles son los detonantes de estas emociones, nos habla un poco más de cómo poder controlar y manejarlas y no explotar y no, y no ligarnos o clavarnos con situaciones de los demás. Esta parte también nos implicaría que nosotros trabajáramos en esta parte de primero de nuestra salud mental y de nuestra salud emocional, identificar qué es lo que me hace estar contenta, qué es lo que me hace llorar, cuáles son mis detonantes para poder también un poco identificar y tratar de controlar lo que pasa. Porque al final de cuentas, la parte emocional es la que hoy en día dictamina la mayor parte de los conflictos entre la sociedad. Los conflictos de pareja, los conflictos con los hijos son parte emocional. Los conflictos en el trabajo, los conflictos en la calle porque ya vas tarde y el calor y no traes aire acondicionado y el claxon y ya te dijeron todo. Esa parte es totalmente emocional. O sea, traemos nosotros una carga de situaciones que detonan con este tipo de indicadores y que reaccionamos. Nosotros deberíamos de ser capaces de poder identificar y encontrar esas formas o esas herramientas para controlarnos a nosotros mismos. Sin embargo, pues también requiere un conocimiento importante. Respaldando lo que tú dices y que tienes toda la razón en el sentido de la importancia de la salud mental hoy en nuestros días, pues es la parte, yo creo que más nos refiere o que requiere un mayor trabajo. Y aquí mi pregunta y mi reto es siempre como parte académica y como persona que tiene que ver con esta interacción con alumnos, con padres, es cómo podemos controlar, monitorear y dar un seguimiento específico sin que eso afecte a otro tipo de indicadores, los rendimientos académicos, en su momento las cuestiones financieras. ¿Cómo puedes lograr ese equilibrio? Entonces, es el reto a las personas que estamos en la formación académica, cómo poder lograr ese equilibrio entre la parte formal y la parte emocional de la formación. Claro, y antes de responder a esa pregunta, quiero poner aquí un ensayo que ya nos puso mi buen amigo tocayo Carlos Eduardo, mejor conocido como Yo Soy Charlie, que dice:
Una de las problemáticas más comunes de las instituciones públicas, yo le llamaría light off. Te convierten en un fantasma, una bombilla apagada, y no una pieza del mecanismo, simplemente un ente que tiene un salario que no cuenta porque se le ha hecho creer que sus ideas, si las tiene, no cuentan, más allá de sí, sean buenas o no. Se decía comúnmente que te volvías un esclavo del sistema, pero en mi experiencia es que te vuelven un ente andante, ni se toman la molestia de leer tu CV. Y por acá, bueno, creo que tiene continuidad, ya no alcanzamos a ver qué dice ahí, pero bueno, aquí creo que vienen bastantes ideas. No sé si quiere responderle al buen tocayo. No, bueno, ni siquiera leen tu CV y déjame también completar, ni siquiera muchas veces la percepción que tenemos como colaboradores es que nuestros desempeños o nuestras funciones no son valoradas y no son reconocidas. A veces nosotros tenemos la percepción o la sensación de que estamos trabajando de más, y lo digo porque es una realidad, y no somos valorados y no se nos toma en cuenta. Hay que entender algo bien importante. Al final de cuentas, nosotros estamos en una institución, si bien la parte de capital humano y también la parte de desarrollo organizacional debiera de buscar en nosotros el generar un adecuado entorno laboral, un ambiente en un clima adecuado, seamos realistas, a veces no es tan fácil como institución. Acabas de mencionar hace ratito la parte de la legislación. No puedo entender cómo tenemos tan poquito tiempo con nuestras certificaciones de norma de riesgos psicosociales y que actualmente apenas estamos generando una dinámica de funcionamiento empresarial en base a todas estas normativas, cuando en realidad siempre han existido y siempre hemos tenido casos que debieran de ser sujetos a un análisis psicosocial. La realidad es que no estábamos preparados como entes organizacionales, como empresas, para generar estas dinámicas. Si yo recuerdo mi etapa de recursos humanos, cuando a mí se me formó, nosotros éramos intermediarios entre el bienestar del trabajador y la empresa. Buscábamos siempre tener ese equilibrio entre ambas partes, entre lo que realmente es el logro de los objetivos organizacionales y el logro de los objetivos de la empresa. Y a veces ponemos en manos de la empresa esto. Si bien la empresa tiene la responsabilidad de cubrir todo esto, yo siempre comento muchísimo y digo, la primera responsabilidad y el papel más importante, y no estoy demeritando la parte de la responsabilidad de la empresa como tal, porque obviamente la tiene y la debe de cumplir, es la parte que nosotros hacemos dentro de la estructura, cómo nosotros nos manejamos y somos capaces de cambiar esa dinámica, quizás no en la operación, pero sí en la percepción y en la manera en que eso influye. Yo siempre les he dicho, el hecho de que a mí a lo mejor no me reconozcan y me tengan trabajando horas extras y a lo mejor haga cosas que no me corresponden, sí, claro que a veces me frustra, pero la realidad es que cambiando un poco el chip, digo, ok, me lo piden porque pues lo sé hacer, porque tengo la competencia, porque creo que soy capaz, y entonces me modifico un poco. Hay temas de motivación y también temas de incentivo. Le digo, aquí es bien importante identificar qué es lo que a mí me motiva y qué es lo que a mí me incentiva. El incentivo a lo mejor nunca lo voy a recibir, porque es la parte que la empresa me da, como mi sueldo, como todas esas situaciones, pero la parte que me motiva, que me mueve a mí, y aquí voy a poner un ejemplo que yo le pongo mucho a la gente con la que platico. Nosotros estamos en el lugar en el que queremos estar. Yo sé por las razones que queremos, estamos trabajando en una empresa porque tenemos una necesidad económica, porque tenemos una necesidad de crecimiento o desarrollo profesional, pero al final de cuentas es una decisión de nosotros. Y a veces, ¿qué es lo que nos hace estar ahí? El miedo a querer proyectarnos a un entorno diferente, a buscar una opción que realmente me satisfaga. Al final de cuentas, las empresas van a buscar el cumplimiento de sus objetivos específicos, y si bien no debiera ser, desgraciadamente en muchas entidades lo es, nosotros somos elementos solamente que aportan al logro de los objetivos, que es lo que nosotros como
colaboradores o empleados debiéramos de analizar es, bueno, realmente yo estoy satisfecho, estoy cumpliendo, estoy haciendo, estoy satisfecho, estoy feliz. Y voy a poner un ejemplo, me pongo yo, y siempre digo, el día que yo vaya a trabajar sin sentir las ganas, la felicidad y el sentir que voy a aportar y que no, digo, siempre a veces voy diciendo, hoy algo va a pasar. Pero el día que deje de disfrutar el ir y hasta enfrentarme con esas circunstancias, creo que ese día tendría yo que entender que estoy en el lugar equivocado. Y eso a veces es terrorífico para los seres humanos, el saber que después de mucho tiempo, a lo mejor yo ya no estoy en un lugar donde yo puedo cumplir mis expectativas. Y voy a volver a poner el ejemplo cuando estamos en una relación de pareja. O sea, hay veces que ya no da la relación y a veces no me quiero mover porque es el miedo, es la comodidad, es en mil situaciones. Es bien importante que identifiquemos esa parte donde yo también soy dueño y soy capaz de tomar mis decisiones y decidir, me quedo, no me quedo, busco cambiar mi realidad. Sinceramente, hay veces que no está en nuestras manos, la mayoría de las veces cuando somos un subordinado, pero la realidad de que tengamos la claridad de que al final de cuentas hay motivos suficientes para que yo esté donde esté, por lo que quieras y gustes, pues nos cambia la perspectiva y nos hace cambiar un poco también nuestra dinámica de trabajo. ¿Qué es lo malo? Cuando yo me doy cuenta que voy aburrida, que no me gusta, que voy de mala gana, porque eso voy y lo transmito a mi lugar. Voy a estar, no voy a atender bien a mis clientes, voy a estar con una mala cara, no voy a ser productiva, no voy a hacer lo que me corresponde, voy a estar esperando a ver a qué horas da la hora de salida y 20 minutos antes. En mis relaciones de pareja, con mis amigos, con mis hijos, igual voy a tener esa misma actitud. Y entonces ahí es, ¿qué prefiero? Estar en ese lugar donde me siento incómodo, donde me siento desmotivado, desvalorizado, o realmente tomar las riendas de mi posición y decir, ok, a lo mejor esto no es lo que quiero, voy a buscar. Y ese es a veces el gran reto que tenemos nosotros en este tema, el cómo saber cuándo me tengo que revolucionar o que regresar a mi mentalidad rebelde y decir, no, esto no es lo que quiero. Yo siempre digo, hay veces en tu vida que dices, las decisiones las tenemos que tomar, o sea, es importante que tengamos esa claridad y decir, vamos a buscar, a lo mejor no va a ser algo fácil, pero vamos a iniciar algo nuevo. Ya traigo las competencias, ya traigo las capacidades, traigo la experiencia que tuve. No estamos partiendo, fíjate, regresando al tema que veíamos hace ratito, no estoy partiendo de cero. Yo ya soy una mejor persona con más competencias, con más experiencia, con más conocimientos, con más colmillo de la que entró hace 10 años a esta institución y seguramente voy a tener oportunidades que me van a permitir mejorar esta parte y a lo mejor eso es interesante que lo analice y que lo considere. Claro, y cuando no te dejas llevar por el canto de la sirena. Exactamente. Si nosotros nos dejáramos guiar solamente por lo que dice el perfil de puesto que fue No, claro. hecho por alguien que se sentó en un escritorio, que Exacto. jamás ha estado en operación y que no tiene ni la más remota idea de qué hacemos día con día, si nada más hiciéramos eso, nos la pasaríamos peleando en capital humano y diciendo, esto no me toca, esto no me toca, eso no me toca, no me toca, bla, bla, bla. Pero también, híjole, discúlpeme, ya me apasioné y se aguantan. De perro a gato no vamos a pasar. Un día vamos a ser perro, al día siguiente vamos a ser gato. ¿Quiénes son las personas que crecen en esta vida? Los que se atreven a ir más lejos, Exacto. los que no le tienen miedo a llegar más temprano, irse más tarde, llevarse un poco de trabajo a casa, porque son momentos, no es siempre, no es diario. Híjole, yo te comparto, cuando era estudiante, fui a un congreso y en el congreso casi me levanté y me hice de palabras con el conferencista porque él decía, no se trata de trabajar como burros, se trata de trabajar inteligentemente para que no seamos burros. Híjole, estaba yo como muy ofendido, nos estás diciendo burros, que no sé qué. No, entiéndelo, no se trata de cargarte de trabajo, búscaselo eficientemente, hazlo con una metodología
Sí, habrá momentos en los cuales, ni modo, un arranque de ciclo, ni modo, te va a tocar desvelos, te va a tocar descabellarte, te va a tocar todo el éxtasis que implica eso. Pero ¿cuánto tiempo dura? ¿2 semanas? Y párale de contar. Entonces, regresando precisamente a esta conexión de hechos, de cosas, sí se requiere una naturaleza rebelde, pero también se requiere una naturaleza conciliadora, y yo le agrego un valor adicional: soltar. Se requiere de Exacto. soltar. Em, a a mí, de repente, en el confesionario, que le llamo, me llegan situaciones que hay que trabajar, que hay que procesar. Y pregunto 2 cosas, antes de que me hagan perder tiempo, porque el tiempo es valiosísimo. Punto número uno: okey, ¿tienes muy claro qué fue lo que pasó? Sí, sí lo tengo bien claro, perfecto, guárdamelo ahí. Punto número 2: ¿ya pensaste cuál es la solución a donde vamos a llevar ese problema? Y se ponen a pensar, ¿no? Sí, ya tengo algunas propuestas. Okey, déjame tantito atrás el cómo llegamos a ese punto. Tenemos esta situación, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Interpreté bien? Sí, sí tenemos esta situación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y empezamos a trabajar, ¿no? Arrastramos el lápiz y todo. Okey, pues ya, manos a la obra, vámonos. Oye, pero ya no te platico. Como la canción, no me platiques más lo que debió pasar. Vámonos en la acción, ya no tengo tiempo de Exacto. regresarme, vámonos ya, para adelante. Exactamente, no tenemos tiempo para eso ni debiéramos de enfocar nuestra energía a esas cosas. Exactamente, aquí lo que tenemos que hacer es reaccionar, accionar y resolver o afrontar, porque a veces no está en nuestras manos, muchas veces resolver, dependiendo de la situación y la posición. Pero sí hay que hacer girar la dinámica de accionar para buscar el cómo salir. Fíjate que esto tiene mucho que ver cuando nosotros muchas veces en nuestras actitudes y posiciones decimos, es que no tengo tiempo, no quiero, no puedo hacer esto. Es totalmente el que tú estás cerrando el camino o la opción para poder accionar. No es, hasta cierto punto, si lo vemos de una manera fría, no está mal. El tema es que estamos evadiendo una realidad y estamos conteniendo una situación que a la larga nos va a afectar. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros, de esta manera, como tú lo haces muy inteligentemente, directo, o sea, no estás minimizando la situación, lo que generó, la causa, nos estamos yendo directamente a un efecto, pero más que nada a la resolución. Esa es la parte que debiéramos como seres humanos buscar, pero a veces no tenemos todos los elementos o no nos interesa o no nos da el tiempo de generar estos elementos. Y esa es la parte que a veces hace que los conflictos se desborden. ¿Cuántas veces no nos estamos enterando? Porque en el mejor de los casos, los colaboradores, los alumnos, los compañeros vienen y no lo expresan. Pero en otros casos son situaciones de pasillo, rumores y no te enteras y a veces esto se hace una bola de nieve impresionante. Esa parte también nos lleva a cómo gestionar y procurar una sana comunicación y una comunicación respetuosa y asertiva en tu comunidad. ¿Cómo debes tú de dirigirte con tu equipo para que esa comunicación se dé en un entorno de respeto, de una manera responsable? Y esa parte también es fundamental que nosotros la podamos ir alimentando con nuestro entorno, con nuestro equipo de trabajo, con el entorno en el que estemos manejándonos. Y yo cuando hablo de comunicación siempre digo, creemos que todos los que hablamos y todos los que decimos y leemos y tenemos un vocabulario, no estoy diciendo que yo lo tenga amplio, nos podemos comunicar. Y la realidad es que a veces no lo sabemos hacer. No tenemos como esa claridad de decir las cosas de la manera que las debemos de decir. Y voy a los extremos, a los que usamos una manera imperativa, a los que usamos una manera demasiado condescendiente para podernos expresar. Creo que esa también es un elemento fundamental. Debemos de ser capaces de comunicar correctamente dependiendo de la circunstancia, la situación y lo que quisiera y el mensaje sobre todo. Entonces, esta habilidad también es algo que debemos de desarrollar. Todos hablamos
podemos decir mucho, pero también la parte de nuestra comunicación no verbal, la comunicación de corporal, los mensajes. A veces no necesitamos ni siquiera hablar cuando estamos manejando estamos mandando un determinado mensaje. Y aquí viene otra de las habilidades, por decirlo así, que debiéramos de tener, la observación demasiado, el análisis de identificar y ver lo que no está siendo visible, así lo decimos. Tengo que ver lo que no es visible. ¿Qué me estás queriendo tú decir cuando no me dices nada? Y siempre pongo el ejemplo, el típico de las mujeres. ¿Qué tienes? ¿Estás enojada? No tengo nada. Y eso ya es un ejemplo que todo el mundo lo domina, pero lo interpretamos correctamente. Ya sabemos que sí tiene. Y ya sabes más, ya sabemos lo que tiene. Entonces, aquí aplicaríamos tu técnica. ¿Para qué pierdo el tiempo en que me eche el rollo la novia, el novio de todo lo que he hecho mal? Pues mejor vamos a buscar cómo contener esa percepción negativa de enojo y busquemos cómo accionar y modificar esa actitud o esa situación. Y esa parte también creo que debiéramos nosotros todos los días de enfocarnos en trabajarlo con nuestras relaciones, con nuestros compañeros. El buscar, no estar buscando por qué, sino el vamos a ver qué tenemos que hacer para evitar este tipo de situaciones. Claro, y también la apertura para tener conversaciones Claro. difíciles. Exacto, Muchas veces las exacto. evitamos. O sea, vamos, acabas de citar la relación de pareja. Yo llego a la casa, veo a mi pareja con la cara desencajada y en lugar de preguntarle qué tienes o de acercarme para preguntarle si quiere platicar sobre algún tema, voy y prendo el televisor o me conecto a internet o le digo, vamos por unos taquitos, ¿no? Algo se me ocurre para sacarla de ese estado de cavilación. Sin embargo, la conversación difícil debiera existir en, veo que tienes un mal semblante, ocurre algo, quieres hablar sobre algún tema, ¿qué pasó? Ya, ahí me espero. A lo mejor no me dice nada en ese momento, pero híjole, trabajo de que empieces a decir la primera palabra que después se suelta todo lo demás. Trae todos los broncas desde cuando se conocieron. Fíjate, Exacto. exacto. Es que es eso, abrir tu canal, o sea, tienes que abrir el canal, o sea, pero a veces nos da mucho miedo. Y mira, voy a poner un ejemplo que me pasó anoche con mi hijo. Tengo un hijo de 16 años y tuvo una situación automovilística, chocó, me habla, me dice, oye, mamá, ¿puedes venir por mí? No quiero ver a mi papá. ¿Por qué no quieres ver a tu papá? No quiero, porque no quiero, me va a regañar. Y digo, a ver, espérame, ¿cómo? Pues te va a regañar ahorita, te va a regañar cuando te vea mañana, o sea, obviamente te tiene que decir algo. Y digo, es importante que abramos la comunicación porque eso también a nosotros como contraparte nos da la confianza de poder generar un argumento mucho más light, por así decirlo, o mucho más empático. Cuando nosotros cerramos ese canal de comunicación, estamos abriendo una brecha interesante y muy grande en el sentido de estamos estableciendo una barrera que en algún momento va a crecer y nos va a afectar en otro ámbito. Si yo ahorita no permito abrir, es que no, me van a regañar, es que me va a decir, no, o sea, pues se tiene que regañar porque hay una acción, hay una consecuencia, pero esa parte de no querer, de querer evadir y no querer tomar la responsabilidad como yo, como responsable, valga la redundancia, de una situación requiero afrontar. Y los seres humanos a veces nos da miedo, nos da miedo, primero, a ver, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y también nos da miedo cuando nos dicen las cosas, o sea, cuando nos enfrentamos. No todos los seres humanos estamos preparados para escuchar acerca sobre todo de los errores, de lo malo que hicimos. Y en las relaciones de pareja es, no, yo no hice eso, yo jamás te grité, yo jamás, ¿a poco hice eso? A los seres humanos a veces no nos gusta escuchar esa parte. Estamos muy a la defensiva. Y también es algo cultural, totalmente cultural. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros estamos acostumbrados en una formación a escuchar una reprenda, estamos en una llamada de atención y a veces no podías contestar porque yo soy tu madre y tengo toda la razón, yo soy tu padre, o en el trabajo también es la línea de autoridad. Pero cómo es importante que nosotros tengamos primero los argumentos para poder
abrir ese canal de comunicación y afrontar ese canal de comunicación. Y nos pasa muchos en todas las instancias. Hay veces que yo les digo a ciertas figuras de mi empresa, le digo, oye, ¿por qué no expresas? Porque no me van a hacer caso, o no, ¿para qué digo? Me van a... Y ese es como de, no, porque entonces vamos generando una dinámica. A lo mejor no es la palabra correcta, pero es una palabra de conformismo en el sentido de que yo ya estoy conforme con lo que me digan, con lo que no me digan, con lo que hago, con lo que no hago, y eso también trae una consecuencia importante. ¿Por qué? Porque no te permite lo que hablábamos desde un inicio, ese desarrollo o ese crecimiento emocional, laboral, personal, intelectual. No puedes aprender, no puedes afrontar. Aquí viene otra habilidad, la negociación. Es importante que podamos tener argumentos. Cuando hablábamos también ahorita, retomando un poquito lo de la toma de decisiones, digo, la toma de decisiones, el elemento más fundamental o fundamental en la toma de decisiones es tener la información. O sea, ¿qué voy a decidir esto? Necesito investigar y eso es donde no nos gusta. Me voy por lo más fácil, por lo que parece más sencillo, y así, te fijas cómo todo está completamente relacionado. Nosotros como seres humanos somos seres complejos que tenemos diferentes aristas en cuestión de interacción social. No solamente hay un elemento que nos relaciona o nos conflictúa con nuestro entorno, son muchísimos. Y pues entonces está muy difícil que podamos manejar todo esto porque pues no somos todólogos. Y no, es una realidad, nunca vamos a poder tener toda la información que requerimos para poder tener una sana convivencia, una adecuada colaboración, un adecuado desempeño. Pero sí hay que buscar pues este equilibrio que nos permita poder generar este tipo de habilidades que nos permitan pues simplemente manejarnos en un entorno más sano socialmente hablando. Claro, claro, y tenemos muchas formas para poder llevar estas fugas mentales o distractores que nos hacen evitar nuestra realidad. Totalmente. Dando la vuelta a la página y tal vez regresando ya con miras a ir cerrando los puntos de esta entrevista, que no sé tú, pero a mí el tiempo se me ha ido volando. Sí, impresionante. Impresionante, impresionante. Regresando a la vuelta a la página, creo que debemos de puntualizar en elementos clave. Uno, tomar decisiones. El Totalmente. no tomar una decisión es tomar una decisión. Exacto. Quedarte callado es una decisión. Punto Totalmente. número 2, la mentalidad de crecimiento. Tú puedes cambiar tu entorno desde la voluntad de querer hacerlo. Partimos de ahí. La complejidad del ser humano. Sí, tenemos emociones, tenemos sensaciones, hay momentos, pero los momentos no me definen como persona. Si yo el día de hoy estoy de malas porque tengo hambre, eso no significa que sea yo gruñón. Y los factores de aporte en cuanto a los ámbitos en donde nos desarrollamos nosotros, la educación. No estamos para nada en contra de la educación. Si estuviéramos en contra, no estaríamos dentro de ella. Afortunadamente, los modelos educativos actuales se dieron cuenta de estas necesidades de la microenseñanza, la gamificación, el uso de inteligencias artificiales como parte de los modelos educativos y los incorporan a los planes académicos Claro. para que el estudiante tenga, ahora sí, habilidades, competencias y un sustento que tiene que ver con su grado académico, más certificaciones, más competencias laborales que le van a permitir desarrollarse en un entorno de crecimiento profesional. Finalmente, las bases educativas las pone la escuela. Exacto. La cuestión de desarrollo y crecimiento ya dependerá de cada persona. Exacto. Y fíjate que le agregaría a las bases formativas, las agrega el entorno en el que te desenvuelves. Familia,
círculo social, en la sociedad en la que nosotros estamos desarrollándonos, en las que estamos creciendo. Esa parte es fundamental. ¿Por qué? Porque es toda una integración de la formación que tú vas a llevar a lo largo de tu vida. Esta parte académica que te da la institución, la escuela, la primaria, la secundaria, pero también toda esta parte de valores, de perspectiva de vida que te dan desde las bases más fundamentales de formación en tu casa. Esta parte, el núcleo familiar, que es nuestra primera escuela, esa parte también es muy, muy importante. Y todo esto nos lleva a concluir que somos resultado de diferentes elementos, pero gracias a todos estos elementos somos capaces de poder definir qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, qué es lo que, hacia dónde queremos ir. Que no lo decidamos, que no lo tomemos, que no lo canalicemos, esa es otra cosa totalmente diferente, pero todos tenemos las herramientas y los elementos para esta parte importante, tomar la decisión y tomar las riendas de nuestro destino y de lo que queremos hacer. Hay muchos elementos en los que va a intervenir el que podamos o no tomar una determinada decisión y cómo lo hagamos, pero de que todos tenemos los elementos, los tenemos. Es simple y sencillamente poner sobre la mesa los recursos con los que cuento y poderlos organizar para administrar y aplicarlos en mi proceso de vida. Es como cuando vamos a hacer un pastel, tengo los ingredientes que requiero, me voy a poner a hacer el pastel, pero necesito tener esa claridad y tener la certeza de que lo tengo. Nada más es cuestión de que lo canalice, lo identifique y que lo accione, que a veces ahí es donde nos quedamos nos quedamos atorados, a veces ahí es donde nos llega algo que mencionamos, el miedo, los paradigmas, los tabúes que traemos de nuestra historia de contexto. Entonces, eso es importante, que todos tengamos la certeza y la claridad de que tenemos los elementos para hacer de nuestra vida lo que nosotros decidamos querer hacer. Claro, claro, no quedarnos con las ganas, eso es importante. Y esto me lleva precisamente a la pregunta que le da nombre a nuestro podcast. ¿Cuál ha sido tu momento eureka? ¿Cuál fue mi momento eureka? Fíjate que yo creo que todos los seres humanos tenemos altas y bajas en nuestra vida, pasamos por etapas y situaciones que a veces nos llegan a que nos llegan a hacer dudar quizás de nuestro valor como seres humanos, de nuestras capacidades, de los recursos con los que contamos. Y creo que mi momento eureka fue cuando me di cuenta que independientemente de las circunstancias que nos puedan pasar en la vida, mientras tengas claro cuál es tu vocación y lo que quieres hacer en tu vida, vas a tener un objetivo claro hacia dónde ir y nunca se te va a acabar el camino, porque para llegar a ese objetivo hay muchísimas rutas que puedes seguir. Mi vida profesional, laboral y personal ha tenido muchísimos caminos diferentes. A veces estoy en uno y encuentro que se cayó el puente y tengo que brincar hacia otro camino, cruzar un río, y creo que todos los seres humanos lo hacemos, pero tengo muy claro lo que quiero y ese es mi momento. En el momento en que identifiqué que yo no quiero que muchas personas que puedan tener una historia de vida a lo mejor complicada, con obstáculos y que no tengan la claridad de qué poder hacer, se queden detenidos. No, tenemos que seguir avanzando y mi momento fue cuando me di cuenta que quiero aportar, que quiero de alguna u otra manera ayudar a que la gente encuentre su camino o que encuentre alternativas que lo lleven a lograr llegar a donde se lo plantean. Y creo que desde las diferentes actividades que yo tengo, ayudo, apoyo, soy útil. Desde la academia, el aportar, el dar una clase, el dar una experiencia de vida, el poder compartir un conocimiento, creo que eso ya hace la diferencia. El poder tocar a alguna persona, y a lo mejor suena muy soñador, pero el que alguien diga, esto se lo escuché a la doctora, o se lo escuché a Betty, o lo escuché a Beatriz, o lo escuché de la directora, o lo escuché de la maestra, eso para mí ya me hizo lograr mi objetivo y ese es mi momento de mayor satisfacción, cuando identifiqué que esa era mi misión y quisiera que todos los seres humanos tuviéramos la claridad de por qué estamos aquí y que trabajemos todos los días en lograr cumplir la misión para la cual
identificamos que estamos aquí. Vivir con propósito. Creo Exacto. que eso define todo Totalmente. lo que hemos hablado esta noche. Híjole, nos faltaron temas, realmente nos faltaron temas. Nos faltó por ahí hablar de tus emprendimientos, nos faltó por allí hablar de tu trayectoria como coach, como los ámbitos de la certificación y otras cuestiones a las que te dedicas. Seguramente te voy a volver a invitar para esa segunda parte, ya más con esta visión de empresaria y de emprendedora y de cómo guías precisamente las múltiples aristas que van sobre tu vida. Sin embargo, me quedo mucho esta noche con esa palabra de aportar. Lo planteabas al inicio, espero aportar algo, y estoy totalmente seguro que aportaste y aportaste mucho, y la gente que está escuchando o que te va a escuchar tendrá claridad de que si queremos lograr algo en la vida, tenemos que trabajar para hacerlo. No va a llegar solo, no va a llegar de la noche a la mañana y no va a llegar decretando. Exacto. Así es, lo que tú dices, tener un objetivo. Yo te agradezco muchísimo de verdad la invitación. Creo que me extendí, hablé cosas quizás que nos sacaban un poco de los temas, pero creo que esa apertura que me diste de poder expresarme, cuando me decías quién es Beatriz, la primera pregunta, pues creo que ahorita ya sabes tú y la gente que nos está escuchando quién soy. Así soy intensa, proactiva, hiperactiva, así soy y me gusta ser así, con todo lo que consigo trae, pero agradezco muchísimo de verdad el espacio, me gustó mucho esta dinámica, de verdad, yo encantada de poder platicar un poco más de lo que se requiera y seguir aportando en la medida de lo posible, y estoy segura, digo, que también yo voy a recibir mucho de ahorita con los comentarios que me hicieron y todo, créeme que ya también me llevo yo algo importante que me hace enriquecerme, y hoy valió toda la pena. ¿Por qué? Porque no solamente estoy cumpliendo mi misión de vida, sino estoy disfrutando el ser Beatriz. Increíble, increíble. Creo que no pudiste haberlo dicho mejor. Cerramos con esta idea y pues vamos a disfrutar de quiénes somos. Vamos Exacto. a aprovechar el día, que la noche es joven. Y eso no se acaba hasta que se acaba. La noche es joven, pero yo ya no soy joven. Pero bueno. Muchísimas gracias. Estuvo con Al contrario. nosotros Beatriz Delgado. Bueno, ahí tienen ya su currículum, su trayectoria. Si póngale play, lo recapitulamos y volvemos a escuchar cuantas veces sea necesario, porque hoy se dijeron cosas muy interesantes que se tenían que decir y que se dijeron duro, certero y a la cabeza. Así es, así debe de ser. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Beatriz. Hasta luego. Adiós. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.